En la boda de mi hermana, mi madre levantó su copa y dijo, por la hija que realmente se lo merece todo. Los invitados aplaudieron. Mi hermana sonrió con aire de suficiencia. Yo ni siquiera estaba sentada en la mesa familiar. Me tragué mi orgullo, me puse de pie y dije, recordarás este día, pero no por la razón que crees. Una hora después, sus teléfonos se iluminaron, y cada falsa sonrisa se hizo añicos. Soy Claire, tengo 32 años, y estoy de pie en el deslumbrante salón de baile en la lujosa boda de mi hermana, Brooke. Durante el brindis, mi madre, Catherine, se levanta, con su copa de champán en alto. Por la hija de la que siempre he estado orgullosa, comienza. Todo el mundo espera el típico discurso de la madre de la novia, pero ella continúa, revelando finalmente que Brooke ha estado saboteando en secreto la carrera y las relaciones de Claire durante años. Mi copa de champán se hace añicos al resbalar de mis dedos. Los invitados se quedan helados, en un silencio atónito. Miro a Brooke, y en sus ojos, lo veo, culpa. Este es el momento en que comienzo a descubrir el alcance de la traición de mi hermana y a planear la venganza perfecta. Antes de sumergirme en cómo mi familia entera implosionó esa noche, me encantaría saber desde dónde me están viendo. Si mi copa de champán rota llamó su atención, por favor, denle al botón de me gusta y suscríbanse para seguir mi viaje de la traición a la justicia. Créanme, lo que mi madre reveló en esa recepción de bodas fue solo la punta del iceberg en este drama de venganza familiar. ¿Listos para oír cómo descubrí la verdad sobre la hermana que creía conocer? Continuemos. Desde que tengo memoria, he vivido a la sombra de mi perfecta hermana menor, Brooke. Ella siempre fue la estrella de la familia, mientras que yo era la responsable y trabajadora que, de alguna manera, nunca estaba a la altura. Nuestra casa de la infancia en los suburbios de Connecticut estaba llena de los trofeos y certificados de logros de Brooke, mientras que mis propios méritos parecían fundirse con el fondo, como el papel pintado de la pared. Claire, ¿por qué no puedes ser más extrovertida como tu hermana? Solía preguntar mi madre, sobre todo cuando yo prefería estudiar a socializar. Claire, Brooke sacó sobresalientes sin siquiera esforzarse. Tal vez deberías pedirle ayuda con tus hábitos de estudio, era otra de sus frases favoritas, incluso cuando yo estaba en el cuadro de honor de mi universidad. Cuando me aceptaron en la Facultad de Medicina, mis padres organizaron una pequeña cena en casa. Cuando Brooke consiguió su primer trabajo en marketing después de la universidad, le hicieron una fiesta en el club de campo con 50 invitados. El contraste no era sutil. Estás imaginando cosas, sugirió mi terapeuta, la doctora Wayace, durante una de nuestras sesiones 3 meses antes de la boda. La rivalidad entre hermanos es normal, pero has construido una exitosa carrera como neuróloga. ¿De verdad crees que tus padres no valoran eso? Recuerdo suspirar, mirando por la ventana de su consulta el horizonte de Boston. No es que no lo valoren. Es que nada de lo que hago parece ser lo suficientemente bueno, en comparación con cualquier cosa que haga Brooke. A pesar de estos sentimientos, siempre intenté mantener una buena relación con mi hermana. Teníamos almuerzos los domingos cuando nuestros horarios lo permitían, intercambiábamos regalos de cumpleaños y nos llamábamos para pedirnos consejo. En la superficie, éramos cercanas. Yo celebraba genuinamente sus éxitos y creía que ella hacía lo mismo con los míos. Por eso, el último año había sido tan confuso. Empezó con cosas pequeñas. Un ascenso en el hospital que de repente se frustró, después de que la junta directiva recibiera información preocupante sobre mi conducta profesional. Mi compromiso con Mark terminó abruptamente cuando confesó tener dudas, pero no pudo articular cuáles eran. La misteriosa inundación en mi apartamento que destruyó muchas de mis posesiones y me obligó a mudarme temporalmente con mi abuela, Evelyn, mientras se hacían las reparaciones. A través de todo ello, Brooke se había mostrado comprensiva en apariencia. Eres demasiado buena para ese hospital de todos modos, dijo sobre el ascenso perdido. Claramente, Mark no era el indicado, me consoló después de que mi compromiso terminara. Quédate conmigo en lugar de con la abuela Evelyn, me ofreció después de la inundación, aunque lo rechacé porque su loft en el centro estaba demasiado lejos del hospital. Me volqué en ayudar a planificar la boda de Brooke con Carter Sterling, heredero del imperio inmobiliario Sterling. Estaba feliz por ella. De verdad. Carter parecía amable y sensato a pesar de la riqueza de su familia, y parecía adorar genuinamente a mi hermana. Planificar su boda me dio algo positivo en lo que concentrarme,
mientras mi propia vida parecía desmoronarse. La fiesta de compromiso en la finca de los Sterling fue la primera vez que noté algo extraño. Escuché a Brooke hablar por teléfono en la biblioteca, su voz susurrante pero intensa. No, ella no sospecha nada, estaba diciendo. Solo sigue el plan. Ya casi está hecho. Cuando me vio en el umbral, colgó rápidamente y me dedicó su sonrisa perfecta. Solo hablaba con la florista, explicó. Se están poniendo difíciles con las orquídeas importadas. Asentí y dejé de lado mis sospechas. La planificación de una boda era estresante, y Brooke siempre había sido una perfeccionista. Si estaba siendo reservada sobre algún detalle de su gran día, probablemente era solo para mantener el elemento sorpresa. Una semana antes de la boda, escuché otra llamada mientras ayudaba a Brooke con los últimos ajustes del vestido en casa de nuestros padres. Ella estará allí, pero no será un problema, decía Brooke desde detrás de la puerta del baño, que estaba parcialmente cerrada. Mamá está de acuerdo con todo. Sí, incluso con esa parte. Cuando le pregunté al respecto más tarde, lo descartó con un gesto displicente. Solo son los nervios de la boda, me están volviendo loca. La coordinadora no para de hacer las mismas preguntas una y otra vez. No insistí más. Después de todo, este era su momento, y no quería que mis propias inseguridades ensombrecieran su felicidad. Descarté mi creciente inquietud como una combinación de estrés, celos y mi reciente racha de mala suerte. Mi abuela, Evelyn, sin embargo, parecía compartir mis preocupaciones subconscientes. Durante una cena en su acogedor apartamento de Cambridge, 2 noches antes de la boda, me estudió cuidadosamente por encima de sus gafas de leer. Claire, querida, dijo, dejando el tenedor. ¿Brooke siempre ha sido amable contigo? Verdaderamente amable, quiero decir. La pregunta me tomó por sorpresa. Claro, abuela. Tenemos nuestros momentos, como todas las hermanas, pero siempre ha estado ahí para mí. Evelyn frunció los labios, y las finas líneas alrededor de su boca se profundizaron. He observado a esa chica toda su vida. Hay algo que no está del todo bien ahí. Tu madre no lo ve, y tu padre elige no verlo. Pero yo veo cómo te mira, sobre todo cuando cree que nadie la está observando. ¿A qué te refieres? Pregunté, sintiéndome de repente incómoda. Como si tuvieras algo que ella quiere, respondió Evelyn. O como si ya te lo hubiera quitado. Me reí para quitarle importancia, atribuyendo las preocupaciones de mi abuela a su tendencia a las observaciones dramáticas. Evelyn siempre había sido la que decía las verdades en la familia, a veces hasta el exceso. Pero sus palabras se quedaron conmigo, una pequeña semilla de duda plantada en tierra fértil. La noche antes de la boda, durante la cena de ensayo en el salón de baile del Hotel Preston, observé a Brooke moverse por la sala con un encanto natural. Mis padres radiaban de orgullo, con el brazo de mi padre, Richard, sobre los hombros de mi madre mientras aceptaban felicitaciones por haber criado a una hija tan hermosa y exitosa, a punto de hacer una pareja perfecta. Yo estaba sentada entre el compañero de universidad de Carter y su tía anciana, bebiendo una copa de vino y forzando sonrisas. En un momento dado, me excusé para ir al baño y casi choqué con Mark en el pasillo. Claire, dijo, pareciendo sorprendido. No sabía que estarías aquí. Soy la hermana de la novia, respondí fríamente. La verdadera pregunta es, ¿por qué estás tú aquí? No sabía que tú y Carter fuerais amigos. Mark se movió incómodamente. No lo somos, en realidad. Brooke me invitó como acompañante de alguien que no pudo venir a última hora. Antes de que pudiera responder, apareció Brooke, deslizando su brazo por el de Mark con una facilidad familiar. Ahí estás. Oh, Claire, veo que has encontrado a Mark. ¿No fue un detalle por su parte suplir la ausencia? La abuela de Amanda tuvo esa caída, y teníamos un asiento vacío en la mesa 7. Sonrió radiantemente. Toda la gente importante debería estar aquí para mi fin de semana especial, ¿no crees? Algo en la forma en que estaban juntos me provocó un escalofrío. Mark no podía mirarme a los ojos, y la sonrisa de Brooke no llegaba del todo a los suyos. Pero una vez más, aparté esa sensación. Mañana era el día de su boda, y estaba decidida a ser la hermana comprensiva que ella necesitaba que fuera.
Si tan solo hubiera sabido entonces lo que mi madre revelaría en la recepción. Quizás podría haberme preparado para la destrucción de todo lo que creía saber sobre mi familia. La mañana de la boda de Brooke amaneció clara y despejada, un día de junio perfecto que parecía hecho a medida para una ceremonia de cuento de hadas. Llegué a la suite nupcial de la finca Sterling a las 7 en punto, armada con café y pasteles para el desayuno del cortejo nupcial. Gracias a Dios, cafeína, dijo Brooke, tomando la taza más grande de la bandeja. Ya estaba con su bata de seda, el pelo en rulos, luciendo fresca a pesar de la hora temprana. La maquilladora llega tarde, y mamá ya ha llamado 2 veces, en pánico por el lazo de la niña de las flores. Dejé el desayuno y comencé a organizar las joyas y accesorios para las damas de honor. A pesar de ser la única hermana de Brooke, yo no era la dama de honor. Ese papel había sido para Lauren, su compañera de universidad. Me dolió cuando me lo dijo, pero Brooke lo había suavizado diciendo que me necesitaba en un papel más importante, coordinando todo detrás de escena. La mañana transcurrió con el caos controlado típico de los días de boda. Brooke se volvió cada vez más irritable a medida que se acercaba la hora de la ceremonia, ladrando órdenes a sus damas de honor y criticando todo, desde la forma en que el peluquero rizaba el pelo de Lauren hasta el tono de pintalabios que la maquilladora había seleccionado. Ese no, Claire, espetó cuando le entregué los pendientes de perlas que nuestra abuela le había regalado. Voy a usar los de diamantes que me dio Carter. Las perlas parecen tan de señora. Me mordí la lengua y los cambié sin hacer comentarios. Las perlas debían ser algo antiguo, una tradición familiar, pero era su día. Sorprendentemente, justo antes de que fuera hora de vestirse, Brooke me llevó aparte a la pequeña habitación contigua, lejos del parloteo de las damas de honor. Solo quería un momento contigo, dijo, pareciendo de repente vulnerable. A pesar de todo, eres mi hermana mayor. No sería quien soy sin ti. Por un momento, pareció la niña que solía meterse en mi cama durante las tormentas, y sentí una oleada de afecto. La abracé con cuidado, consciente de su pelo y maquillaje. Estoy muy feliz por ti, Brooke, dije sinceramente. Carter es un hombre afortunado. Se apartó y me estudió la cara por un momento, una expresión indescifrable cruzando sus facciones. Tú siempre fuiste la buena, Claire, dijo en voz baja. Demasiado buena, quizás. Antes de que pudiera preguntar qué quería decir, Catherine irrumpió en la habitación, anunciando que era hora del vestido, y el momento se desvaneció. La ceremonia en sí fue impresionante, con 300 invitados llenando el jardín de rosas de la histórica finca Sterling. Sillas blancas se alineaban en el césped inmaculado, y un arco cubierto de flores en cascada enmarcaba el lugar donde Brooke y Carter intercambiarían sus votos. Me quedé con mis padres cerca del frente, viendo a mi hermana deslizarse por el pasillo del brazo de su padre, pareciendo salida de una revista de novias. Mientras Carter recitaba sus sentidos votos, noté a Mark sentado a mitad de camino en el lado del novio. Nuestras miradas se cruzaron brevemente, y él desvió la vista rápidamente. ¿Qué hacía en el lado del novio? Brooke había dicho que estaba supliendo a una amiga suya. Después de la ceremonia, durante la hora del cóctel en la terraza, observé varias interacciones extrañas. Mark parecía inusualmente cómodo con los amigos de Carter, riendo y charlando como si los conociera de años. Brooke, haciendo su ronda entre la multitud, se detuvo a hablar con él durante más tiempo del que parecía apropiado para un conocido casual. En un momento, los vi compartir una risa privada, su mano tocando brevemente la cintura de ella en un gesto que parecía demasiado íntimo. Me distraje de estas observaciones cuando Catherine me acorraló junto a la fuente de champán, con su tercera copa en la mano. «¿Te ves bien, Claire?», dijo, ajustando el tirante de mi vestido de dama de honor con dedos críticos. Aunque un poco más de maquillaje no habría estado mal. Esas ojeras te hacen parecer cansada. Gracias, mamá, respondí secamente. Los turnos largos en el hospital hacen eso. Ella suspiró. Una carrera tan exigente. Sigo pensando que habrías sido más feliz en dermatología. Horarios regulares, mejor sueldo. Tomé un largo sorbo de champán en lugar de responder. Esta era una vieja discusión, y hoy no era el día para retomarla. ¿Dirás algo durante los brindis?, preguntó de repente. No. Lauren dará el discurso de la dama de honor. No me pidieron que preparara nada.
Catherine frunció ligeramente el ceño. Eso no está bien. Deberías decir algo. Eres su hermana. Está bien, mamá. Es su boda, su elección. Bueno, me aseguraré de mencionarte en mi brindis, dijo, dándome una palmada en el brazo. Había algo extraño en su expresión, una tensión alrededor de sus ojos que no coincidía con su sonrisa. La recepción se celebró en el gran salón de baile de la finca, un espacio magnífico con candelabros de cristal y ventanales del suelo al techo con vistas a los cuidados jardines. Se sirvió la cena, se cortó el pastel y, finalmente, llegó el momento de los brindis. El padrino de Carter fue el primero con un discurso encantador y divertido sobre su amistad. Lauren siguió con un emotivo tributo a Brooke, destacando su generosidad y lealtad de maneras que me hicieron preguntarme si estábamos hablando de la misma persona. El padre de Carter habló brevemente sobre dar la bienvenida a Brooke a la familia, y luego fue el turno de mi madre. Catherine se levantó con elegancia, con la copa de champán en la mano. A sus 60 años, seguía siendo impactante, su cabello oscuro con mechones plateados recogido en un elegante moño a juego con el de Brooke. Cuando mi hija nació, comenzó, sonriendo a Brooke, supe que era especial. Había una chispa en sus ojos, una determinación que me dijo que no se detendría ante nada para conseguir lo que quisiera en la vida. Una risa educada recorrió la multitud. Por la hija de la que siempre he estado orgullosa, continuó, y me preparé para lo que supuse que serían varios minutos de adoración a Brooke. Pero entonces, mi madre hizo algo que nadie esperaba. Se giró para mirarme directamente, su expresión repentinamente seria. Y por revelar, finalmente, que Brooke ha estado saboteando en secreto la carrera y las relaciones de Claire durante años. Mi copa de champán se resbaló de mis dedos y se hizo añicos sobre la mesa. El salón de baile entero guardó silencio, 300 pares de ojos saltando entre yo, mi madre y Brooke en la mesa principal. ¿Qué? Dijo Carter, volviéndose hacia su nueva esposa con confusión. El rostro de Brooke se había quedado sin color. Mamá ha bebido demasiado champán, dijo con una risa forzada. No sabe lo que dice. Pero Catherine no había terminado. Encontré los correos, Brooke. Los que enviaste al miembro de la junta del hospital con el que salías, difundiendo mentiras sobre la competencia de Claire. Sé que perseguiste deliberadamente a Mark para poner a prueba su lealtad hacia tu hermana. He visto los recibos del fontanero que contrataste para manipular las tuberías del apartamento de Claire. Jadeos y murmullos se extendieron por el salón. Me quedé helada, incapaz de procesar lo que estaba escuchando. Durante años, continuó mi madre, con la voz quebrada, hice la vista gorda porque pensé que necesitabas atención extra. Pero verte planificar esta boda mientras continuabas socavando a tu hermana en cada oportunidad, no puedo seguir en silencio. Brooke se levantó tan rápido que su silla se volcó hacia atrás. Esto es una locura. Mamá claramente está teniendo algún tipo de episodio. Papá, haz algo. Mi padre parecía conmocionado, su boca abriéndose y cerrándose sin que salieran palabras. Finalmente encontré mi voz. ¿Es verdad? Le pregunté directamente a Brooke. Se volvió hacia mí, sus ojos entrecerrándose. No seas ridícula. Mamá está celosa de que toda la atención esté en mí hoy. Se lo está inventando. Pero pude verlo en su rostro, el destello de cálculo, la falta de indignación genuina. En ese momento, supe que mi madre decía la verdad. Sin otra palabra, me levanté y salí del salón, mis piernas llevándome automáticamente a través de las puertas francesas hacia el jardín. Detrás de mí, podía oír cómo estallaba el caos, las continuas negaciones de Brooke, las preguntas confusas de Carter, los invitados susurrando urgentemente entre ellos. Encontré un banco de piedra escondido detrás de un seto de rosas y me dejé caer en él, mi mente corriendo para procesar todo lo que acababa de aprender. El ascenso, Mark, mi apartamento, nada de eso había sido mala suerte. Había sido Brooke, saboteando deliberadamente mi vida mientras fingía apoyarme. ¿Estás bien?, preguntó una voz, sacándome de mis pensamientos. Levanté la vista para ver a una mujer de mi edad con los ojos oscuros y la mandíbula fuerte de Carter. Su hermana, Paige, me di cuenta, nos habíamos conocido brevemente en la fiesta de compromiso. En realidad, no, admití. Se sentó a mi lado, con cuidado de dejar un espacio apropiado.
Siempre pensé que había algo raro en Brooke, pero Carter estaba tan enamorado que no podía verlo. ¿Crees lo que dijo mi madre? Paige asintió lentamente. He visto cómo opera Brooke. La forma en que manipula las situaciones, siempre saliendo perfecta mientras otros pagan las consecuencias. Lo ha estado haciendo con los amigos de Carter desde que empezaron a salir. Me sequé una lágrima que no me había dado cuenta de que había caído. No entiendo por qué. ¿Qué le he hecho yo? Algunas personas no soportan ver a otros felices, dijo Paige simplemente. Especialmente si creen que tienes algo que ellos no tienen. Mientras estábamos sentadas en el jardín, con los sonidos de la recepción interrumpida filtrándose por las ventanas abiertas, tomé una decisión. No armaría una escena esta noche. No le daría a Brooke la satisfacción de pintarme como la hermana celosa e inestable. Pero descubriría exactamente lo que había hecho, reuniría las pruebas y me aseguraría de que enfrentara las consecuencias de sus acciones. Poco sabía entonces cuán profunda era la traición, o cómo transformaría no solo mi relación con Brooke, sino mi comprensión de toda nuestra familia. Si están sintiendo esa punzada familiar de traición de alguien en quien confiaban con todo su corazón, sepan que no están solos. Mi corazón latía tan rápido como podría estar latiendo el suyo en este momento. Si están interesados en descubrir cuán profunda fue la traición de Brooke y qué sucedió después, denle al botón de me gusta para hacérmelo saber. La evidencia que estaba a punto de descubrir sacudiría a mi familia hasta sus cimientos. Los días siguientes a la boda de Brooke fueron un borrón de confusión, ira y determinación. Me registré en un hotel esa noche, incapaz de enfrentarme a volver a la casa de mis padres, donde me había estado quedando mientras reparaban mi apartamento. A la mañana siguiente, llamé a mi abuela, Evelyn. Me preguntaba cuándo llamarías, dijo cuando contestó. Ven a quedarte conmigo. Tu antigua habitación está lista. Evelyn vivía en una encantadora casa victoriana en Cambridge, lo suficientemente cerca del hospital donde trabajaba, pero lo suficientemente lejos para que mi familia inmediata me diera espacio para pensar. Cuando llegué, arrastrando mi maleta por los escalones de su entrada, abrió la puerta antes de que pudiera llamar. Siempre supe que esa chica no estaba bien, dijo, atrayéndome a un abrazo que olía a lavanda y galletas caseras. Tu madre finalmente hizo algo decente, aunque su nasovani podría haber sido mejor. Adentro, conté las famosas galletas de mantequilla de Evelyn, me enteré de que la recepción de la boda se había sumido en el caos después de que me fui. Brooke había logrado convencer a muchos invitados de que Catherine estaba teniendo algún tipo de crisis nerviosa, posiblemente demencia de inicio temprano. Carter había parecido atónito durante todo el suceso, pero se mantuvo al lado de su nueva esposa. Se habían ido a su luna de miel a las Maldivas según lo programado a la mañana siguiente, actuando como si nada inusual hubiera sucedido. Tu padre llamó esta mañana, me dijo Evelyn, rellenando mi taza de té. Está tratando de calmar las aguas, dice que tu madre estaba estresada y se expresó mal. ¿Crees que eso es verdad? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Evelyn resopló. Catherine tiene muchos defectos, pero la confusión no es uno de ellos. Si dijo lo que dijo, tenía sus razones. Mi teléfono había estado vibrando constantemente con mensajes de texto y llamadas de familiares y amigos que habían estado en la boda. Ignoré la mayoría, respondiendo solo al Dr. Sharma, mi supervisor directo en el hospital, para solicitar unos días personales. Tómate la semana, dijo amablemente. Y Claire, por si sirve de algo, nunca creí esos rumores sobre ti. Tu trabajo habla por sí mismo. Esas palabras fortalecieron mi resolución. Necesitaba entender exactamente qué había hecho Brooke, y necesitaba pruebas para respaldarlo. Si mi madre tenía razón, y mi instinto me decía que sí, entonces Brooke me había estado socavando sistemáticamente durante años mientras fingía ser mi hermana comprensiva. Paige Sterling, la hermana de Carter, demostró ser una aliada inesperada en mi investigación. Me envió un mensaje de texto el día después de la boda. Si quieres saber más sobre lo que ha estado haciendo tu hermana, tengo información que podría ayudar. Un café mañana. Nos encontramos en un tranquilo café cerca de Harvard Square. Paige vestía un sencillo vestido de lino, con su cabello oscuro recogido en una coleta práctica, un marcado contraste con la apariencia siempre perfecta de Brooke. Carter no sabe que me reúno contigo, dijo después de que intercambiáramos breves saludos. Está furioso con tu madre por arruinar la boda,
pero creo que también tiene miedo de que haya verdad en lo que dijo. ¿Qué sabes? Pregunté directamente. Paige sacó su tableta. Brooke dejó esto en nuestra casa del lago el mes pasado. Me pidió que se lo enviara, pero primero eché un vistazo porque he estado preocupada por Carter. Nunca cerró sesión en sus cuentas. Lo que Paige me mostró fue la primera pieza de evidencia sólida, una cuenta de correo electrónico secreta que Brooke había estado usando, separada de sus correos personales y de trabajo habituales. La cuenta contenía comunicaciones que me helaron la sangre. Había correos electrónicos entre Brooke y el Dr. Lawrence Pierce, un miembro de la junta del hospital con quien sabía que ella había salido brevemente. En ellos, ella le proporcionaba sistemáticamente información que cuestionaba mi juicio profesional, incluso fabricando una historia sobre un diagnóstico erróneo mío a un paciente, lo que podría haber acabado con mi carrera si se hubiera creído. La junta no tomó medidas porque tu historial era demasiado sólido y otro médico te defendió, explicó Paige. Pero fue suficiente para arruinar tu ascenso. Había mensajes con Mark que se remontaban a antes de que nuestro compromiso terminara, mostrando que Brooke lo había perseguido deliberadamente, usando información sobre los puntos débiles de nuestra relación para abrir una brecha entre nosotros. Ponla a prueba, decía un mensaje. Si realmente te quisiera, ¿no haría más tiempo para ti a pesar de su horario? Yo hago tiempo para la gente que me importa, sin importar lo ocupada que esté. Las fotos documentaban la participación de Brooke en el desastre de mi apartamento, recibos de una consulta de fontanería en mi dirección cuando se suponía que yo debía estar en el trabajo, seguidos de una factura por reparaciones en su propio baño con fecha del mismo día. Lo más inquietante eran los extractos bancarios que mostraban pequeñas pero regulares retiradas de una cuenta conjunta que nuestros padres habían abierto para nosotras hacía años. Había olvidado que la cuenta existía, rara vez la usaba, pero aparentemente, Brooke se había estado sirviendo de mi parte durante años. Hay más, dijo Paige, desplazándose más abajo. Ha estado haciendo cosas similares a algunos de los amigos de Carter que ella pensaba que eran una mala influencia para él. Y ha estado recopilando información sobre el negocio de su familia. Eso fue lo que me hizo sospechar al principio. Me sentí físicamente enferma al ver la evidencia de la traición sistemática de mi hermana. Necesito copias de todo, dije. Paige asintió. Ya he hecho una copia de seguridad. Pero Claire, ten cuidado. Por lo que he visto, Brooke es calculadora y no tiene ningún problema en hacer daño a la gente que se interpone en su camino. Armada con esta evidencia inicial, comencé mi propia investigación metódica. Contacté a Mark, pidiéndole reunirnos en persona. Inicialmente se negó, pero cuando mencioné que había visto correos electrónicos entre él y Brooke, aceptó un café en un lugar público. Nunca quise hacerte daño, dijo, con aspecto miserable al otro lado de la mesa. Brooke no paraba de decir que probablemente la engañabas conmigo por tus largas horas en el hospital. Tenía todas estas preocupaciones sobre tu compromiso. Y en lugar de hablarlo conmigo, empezaste a acostarte con mi hermana, mantuve mi voz firme con esfuerzo. Mark tuvo la decencia de parecer avergonzado. No empezó físicamente hasta después de que rompimos. Pero el affair emocional, sí, eso empezó antes. Ella siempre estaba ahí, siempre comprensiva sobre lo abandonado que creía que me sentía. Hizo que pareciera que estaba tratando de ayudar a nuestra relación, pero en retrospectiva, la estaba socavando desde el principio. ¿Cuándo terminó? Pregunté, aunque no estaba segura de querer saberlo. Unas semanas antes de la boda, admitió. Dijo que necesitábamos enfriar las cosas hasta después de que se casara. De hecho, me sorprendió que me invitaran a la boda. Como acompañante de una amiga inexistente, dije con amargura. Él asintió. Dijo que sería una buena oportunidad para verte de nuevo, quizás reconciliarnos. Ahora me doy cuenta de que probablemente quería hacerte más daño teniéndome allí. Esta conversación confirmó lo que había empezado a sospechar. El sabotaje de Brooke iba más allá de unos pocos incidentes aislados. Era un patrón que probablemente había afectado más áreas de mi vida de las que aún me daba cuenta. Indagué más a fondo, contactando a exnovios con el pretexto de conversaciones de cierre. 2 de ellos revelaron historias similares. Brooke se había insertado en nuestras relaciones, siempre pareciendo comprensiva mientras sutilmente plantaba semillas de duda. En el hospital, tuve una conversación franca con el Dr. Sharma sobre los rumores que me habían costado el ascenso.
Confirmó que la fuente se había rastreado hasta el doctor Pierce, quien desde entonces había dejado la junta en circunstancias poco claras. Descubrimos algunas inconsistencias en sus afirmaciones, explicó el doctor Sharma cuidadosamente. Por eso no tomamos medidas más severas contra ti, pero el daño a tu reputación ya estaba hecho. También me enteré de que Carter había estado completamente ajeno a las acciones de Brooke. Paige se mantuvo en contacto, informando que su hermano estaba luchando por reconciliar a la mujer con la que se había casado con la persona descrita en el brindis de Catherine. Llamó desde las Maldivas, me dijo Paige durante una de nuestras ahora regulares reuniones de café. Dijo que Brooke ha estado constantemente en su teléfono, parece preocupada. Cuando le preguntó sobre lo que pasó en la boda, ella rompió a llorar, diciendo que tu familia siempre ha estado celosa de su éxito y que tu madre es mentalmente inestable. ¿Y él le cree? Pregunté. Paige suspiró. Quiere creerle. Pero creo que está empezando a tener dudas, especialmente después de que le hice algunas preguntas directas sobre si ella alguna vez ha intentado distanciarlo de amigos o familiares que ella no aprueba. A medida que reunía pruebas y reconstruía el alcance de la manipulación de Brooke, luchaba con emociones contradictorias. Una parte de mí quería una venganza pública inmediata, exponerla a todo el mundo de la misma manera que ella había sido expuesta en la boda. Pero otra parte, la doctora en mí quizás, quería entender por qué. ¿Qué llevaría a mi hermana a una crueldad tan calculada contra alguien que solo la había apoyado? Mis sesiones de terapia con la doctora Wallace se intensificaron durante este periodo. Lo que estás describiendo suena a algo más que una simple rivalidad entre hermanos, observó durante una sesión particularmente difícil. ¿A qué te suena a ti? Pregunté, agotada por otra noche de sueño interrumpido. Sin conocer a Brooke, no puedo hacer ningún diagnóstico. Pero los patrones que describes, la manipulación, la falta de empatía, el ascenso social calculado y el socavamiento sistemático de rivales percibidos, son consistentes con ciertos trastornos de la personalidad. Así que, mi hermana es básicamente una sociópata. La palabra se sentía extrema, incluso con lo que ahora sabía. No dije eso, advirtió la doctora Wallace. Pero sí creo que entender los fundamentos psicológicos podría ayudarte a procesar esta traición y decidir cómo seguir adelante. ¿Seguir adelante? Esa era la pregunta que me mantenía despierta por la noche. ¿Cómo era seguir adelante después de descubrir que tu hermana había estado intentando activamente arruinar tu vida mientras fingía quererte? ¿Quería justicia, venganza o simplemente entender por qué? Mientras julio daba paso a agosto y Brooke y Carter regresaban de su luna de miel para instalarse en su nuevo adosado en Beacon Hill, continué mi silenciosa investigación, construyendo un archivo completo de pruebas. Estaba decidida a que, cuando finalmente me enfrentara a mi hermana, no tendría espacio para negar o manipular la verdad. Lo que aún no me daba cuenta era que las raíces del comportamiento de Brooke eran mucho más profundas de lo que imaginaba, y se hundían en los cimientos mismos de nuestra estructura familiar y en los secretos que nuestros padres habían guardado durante décadas. A mediados de agosto, había acumulado pruebas sustanciales del sabotaje sistemático de mi vida por parte de Brooke. Pero todavía no entendía por qué. ¿Qué llevaría a mi hermana a una crueldad tan calculada? Para responder a esta pregunta, comencé a investigar sobre dinámicas familiares y trastornos de la personalidad, pasando horas en la biblioteca médica del hospital durante mis descansos. Leí sobre sistemas familiares narcisistas, donde un hijo es elevado al estatus de dorado mientras otro se convierte en el chivo expiatorio. Aprendí sobre rasgos como la envidia patológica y la falta de empatía que podrían explicar la capacidad de Brooke para herirme mientras mantenía una fachada perfecta. Pero estas explicaciones clínicas, aunque informativas, se sentían incompletas. Tenía que haber más en la historia. Mi abuela, Evelyn, se convirtió en mi confidente durante este tiempo, y nuestras conversaciones nocturnas en su porche se alargaban hasta altas horas de la noche. Una de esas noches, mientras las cigarras zumbaban en el jardín y el calor de agosto finalmente comenzaba a ceder, Evelyn compartió ideas que empezarían a desentrañar el misterio. Tu madre y su hermana tenían una relación similar, ¿sabes? Dijo, meciéndose suavemente en su silla de mimbre. Catherine siempre estuvo celosa de Ellen, aunque lo ocultaba mejor que Brooke. Esto era nuevo para mí. ¿Mamá tiene una hermana? Nunca la ha mencionado. Los ojos de Evelyn se abrieron ligeramente. ¿No sabías de Ellen? No se hablan desde hace casi 40 años. Desde antes de que tú nacieras.
Supuse que lo sabías. ¿Qué pasó entre ellas? Evelyn suspiró profundamente. Catherine se sentía eclipsada por Ellen, que era más dotada académicamente. Cuando ambas se enamoraron del mismo hombre, tu padre, y él eligió a Catherine, ella se aseguró de restregárselo. Luego, sistemáticamente, puso a su padre en contra de Ellen, afirmando que ella estaba tratando de sabotear su relación. Los paralelismos eran escalofriantes. ¿Estás diciendo que mi madre le hizo a su hermana lo que Brooke me ha estado haciendo a mí? La historia a menudo se repite en las familias, dijo Evelyn en voz baja. Especialmente cuando los problemas subyacentes no se abordan. Esta revelación me llevó a buscar en viejos álbumes de fotos y vídeos familiares almacenados en el ático de Evelyn. Lo que encontré fue revelador, grabaciones de reuniones familiares que mostraban dinámicas sutiles que nunca noté de niña. Mi madre elogiando constantemente a Brooke mientras encontraba pequeñas formas de socavarme. Brooke observando y aprendiendo, su expresión calculadora incluso de niña. En un vídeo particularmente revelador de una Navidad cuando yo tenía unos 12 años y Brooke 9, recibí un kit de ciencias que había deseado durante meses. Mi emoción era obvia mientras lo abría. La cámara luego se dirigió a Brooke, que miró directamente a nuestra madre con un ligero ceño fruncido. Catherine inmediatamente llamó la atención sobre el regalo de Brooke, un vestido de diseñador por el que no había mostrado mucho interés, haciendo que todos lo admiraran mientras mi kit de ciencias se dejaba a un lado, olvidado. Tu madre le enseñó a Brooke que conseguir atención era un juego de suma cero, observó la doctora Guayace cuando describí estos descubrimientos durante nuestra sesión. Si tú recibías atención positiva, significaba menos para ella. Así que Brooke aprendió a redirigir la atención hacia sí misma o, más insidiosamente, a socavarme para que yo recibiera atención negativa o ninguna en absoluto. Armada con esta nueva comprensión, decidí que era hora de confrontar a mi padre. Quedamos en un restaurante tranquilo cerca de su oficina en el centro de Boston, lejos de la influencia de mi madre. Richard Harris siempre había sido el pacificador en nuestra familia, un contable de modales suaves que evitaba el conflicto a toda costa. Papá, dije después de que hubiéramos pedido, necesito saber la verdad sobre lo que ha estado sucediendo en nuestra familia. No solo con Brooke, sino desde hace años. Parecía incómodo, ajustándose la corbata nerviosamente. Tu madre se pasó de la raya en la boda, Claire. Había bebido demasiado champán. Interrumpí con firmeza. He visto las pruebas. Correos electrónicos, extractos bancarios, conversaciones con personas que Brooke manipuló. Mamá decía la verdad, y creo que lo sabes. Los hombros de mi padre se hundieron, y de repente aparentaba cada uno de sus 65 años. No sabía hasta qué punto, dijo en voz baja. Pero sí, sospechaba que Brooke no siempre era amable contigo. ¿Por qué nunca dijiste nada? ¿No hiciste nada? Se quedó mirando su vaso de agua. Tu madre y yo no siempre estamos de acuerdo en la crianza. Catherine puede ser muy enérgica en sus opiniones. Era más fácil mantener la paz. ¿Incluso a expensas de tu hija? No pude evitar que el dolor se filtrara en mi voz. Es complicado, Claire. Dudó, y luego pareció tomar una decisión. Hay algo que necesitas saber sobre Brooke. Algo que podría explicar, aunque no excusar, parte de lo que ha sucedido. Esperé, mi corazón latiendo con fuerza. Brooke no es mi hija biológica. La revelación me golpeó como un golpe físico. ¿Qué? Catherine tuvo una aventura al principio de nuestro matrimonio con mi antiguo socio, Paul Morgan. Cuando se quedó embarazada, me lo confesó, pero decidimos seguir juntos y criar a Brooke como si fuera mía. Nadie más lo sabe excepto la hermana de Catherine, Ellen, que es parte de la razón por la que se distanciaron. ¿Brooke lo sabe? Él negó con la cabeza. Nunca se lo dijimos. Pero Catherine siempre ha sido sobreprotectora con ella, quizás por culpa o por miedo a que Brooke de alguna manera sintiera que era diferente. Lo compensó favoreciéndola, y yo lo permití. Esto explicaba mucho, la excesiva indulgencia de mi madre con Brooke, la tensión familiar, la sensación de que se nos aplicaban reglas diferentes. Pero no excusaba los actos de sabotaje. Papá, cualesquiera que sean sus orígenes biológicos, Brooke me ha estado hiriendo deliberadamente durante años. Y mamá, y tú, lo permitisteis. Lo sé,
dijo, pareciendo genuinamente arrepentido. Te fallé, Claire. Estaba tan centrado en mantener a la familia unida que no te protegí como un padre debería. Mientras seguíamos hablando, aprendí más sobre la disfunción familiar que nos había moldeado a todos. La inseguridad y la culpa de mi madre habían creado un ambiente tóxico donde Brooke era sobreindulgida y se esperaba que yo lo entendiera y me acomodara. La aversión al conflicto de mi padre los había habilitado a ambos. Y yo había internalizado el mensaje de que mis necesidades y sentimientos importaban menos que mantener la paz. Durante las siguientes semanas, mi relación con Paige Sterling se profundizó mientras ambas trabajábamos para entender y documentar los patrones de comportamiento de Brooke. Ella compartió preocupaciones sobre Carter, mostrándome pruebas de que Brooke ya había comenzado a manipularlo a él y a sus relaciones familiares. Le ha estado diciendo que sus padres son demasiado controladores con el negocio familiar, explicó Paige durante una de nuestras reuniones. Y que yo siempre he estado celosa de él como el heredero aparente. Está causando tensión donde antes no la había. Clásico divide y vencerás, señalé, reconociendo el patrón de mi propia experiencia. A medida que reconstruía las complejas dinámicas familiares que habían permitido el comportamiento de Brooke, luchaba con cómo responder. La venganza tradicional se sentía vacía. No quería convertirme en ella ni perpetuar el ciclo de disfunción familiar. Pero tampoco podía permitir que siguiera dañando a la gente sin consecuencias. Durante un paseo otoñal por Harvard Yard con Evelyn, con las hojas caídas crujiendo bajo nuestros pies, mi abuela me proporcionó la perspectiva que necesitaba. La justicia no se trata de castigo, Claire, dijo, pasando su brazo por el mío. Se trata de verdad y consecuencias. Brooke ha evitado las consecuencias naturales de sus acciones porque han estado ocultas. Quizás lo más poderoso que puedes hacer es simplemente sacar todo a la luz. Esta idea cambió mi forma de pensar. Mi objetivo no debía ser la venganza, sino la verdad, romper el ciclo de secreto y manipulación que había envenenado a nuestra familia durante generaciones. Con esta claridad, comencé a desarrollar un plan integral que expondría las acciones de Brooke sin destruir vidas innecesariamente, incluida la suya. Ya no era la hermana ingenua que se había quedado conmocionada en la recepción de una boda. Me estaba convirtiendo en una defensora de la verdad, decidida a poner fin a los patrones de disfunción que habían moldeado a mi familia durante demasiado tiempo. Sé que esa sensación de descubrir dolorosas verdades familiares es muy familiar. Si se encuentran asintiendo porque han experimentado revelaciones familiares similares, no están solos en este viaje. Esta parte de mi historia fue la más difícil de compartir, pero ver su apoyo a través de sus me gusta y comentarios me ha dado fuerza. Si están interesados en ver cómo convertí este doloroso descubrimiento en un plan para la verdad y la sanación, asegúrense de estar suscritos para no perderse lo que viene. Los secretos familiares pueden ser devastadores, pero sacarlos a la luz es el primer paso hacia la sanación. Para septiembre, había vuelto a trabajar en el Boston Memorial Hospital, y mi reputación se estaba restaurando lentamente a medida que la verdad sobre las falsas acusaciones salía a la luz. El Dr. Pierce había admitido haber difundido información errónea sobre mí basándose en lo que Brooke le había dicho, y la junta directiva del hospital emitió una disculpa formal. El ascenso que había perdido me fue ofrecido de nuevo y esta vez, lo acepté, convirtiéndome en la neuróloga adjunta más joven en la historia del departamento. Mientras reconstruía mi vida profesional, continué documentando metódicamente todo lo relacionado con los engaños de Brooke. Creé un archivo digital seguro con carpetas organizadas por categoría: sabotaje profesional, interferencia en relaciones, robo financiero y manipulación familiar. Cada incidente estaba respaldado por correos electrónicos, mensajes de texto, extractos bancarios o testimonios de testigos, creando un cuerpo de evidencia irrefutable. En la superficie, presentaba una fachada de calma y sanación a mi familia. Comencé a asistir de nuevo a las cenas de los domingos en casa de mis padres, donde Brooke y Carter a menudo estaban presentes. Sonreía apropiadamente, preguntaba por su luna de miel y admiraba su nuevo hogar cuando me invitaron a una fiesta de inauguración en octubre. Para cualquiera que observara, parecería que había superado el incidente de la boda y estaba trabajando para reparar las relaciones familiares. Brooke parecía aliviada por mi aparente perdón, aunque la sorprendí observándome cuidadosamente cuando pensaba que no la veía. Durante estas reuniones, noté signos preocupantes de que su matrimonio ya mostraba tensiones. Carter a menudo estaba callado, su sonrisa fácil reemplazada por un ceño pensativo.
Brooke dominaba las conversaciones, controlando sutilmente qué temas se discutían y hablando con frecuencia por su esposo. Carter y yo pensamos que la compañía Sterling debería expandirse internacionalmente, decía. Oh, Carter y yo hemos decidido no asistir al crucero de aniversario de sus padres. Cada vez, Carter esbozaba una sonrisa tensa que no llegaba a sus ojos. Reconocí esa expresión, la había llevado yo misma durante años. La cena de Acción de Gracias se convirtió en una oportunidad estratégica para observar y registrar inconsistencias en las historias de Brooke. Con mi teléfono en el bolsillo grabando, hice preguntas inocentes sobre su nueva vida. ¿Cómo va la planificación de la gala benéfica?, pregunté, pasándole la salsa de arándanos. Agotador, suspiró Brooke dramáticamente. El comité es tan desorganizado. Básicamente estoy haciendo todo yo sola. Más tarde, cuando Carter mencionó estar impresionado por la eficiencia de la presidenta del comité, Brooke giró suavemente. Oh, sí, Diane es increíble. Justo le estaba diciendo a Claire cómo hace que todo funcione tan bien. A lo largo de la comida, documenté al menos 5 contradicciones de este tipo, añadiéndolas a mi creciente archivo. Mientras tanto, mi relación con la familia Sterling, particularmente con la abuela de Carter, Gloria, se estaba desarrollando de maneras inesperadas. Gloria, una mujer formidable de 80 años que había ayudado a construir el imperio inmobiliario Sterling junto a su difunto esposo, se había interesado en mí después del incidente de la boda. «Me recuerdas a mí misma a tu edad», me dijo durante un encuentro casual en un evento benéfico del hospital en noviembre. Lo suficientemente inteligente como para ver a través de las tonterías, y lo suficientemente valiente como para enfrentarlas. A través de Gloria, me enteré de que Brooke había comenzado a manipular las conexiones comerciales de la familia de Carter, sugiriendo que ciertos miembros de la junta estaban conspirando contra él y que sus padres estaban considerando vender la compañía sin consultarle. Completas invenciones, dijo Gloria mientras tomábamos el té en su mansión de Beacon Hill. Pero Carter está empezando a creerla. Ha cancelado 3 cenas familiares en el último mes y ha cuestionado la toma de decisiones de su padre por primera vez en su carrera. Con la ayuda de Paige, trabajé silenciosamente para proteger el negocio familiar de los Sterling de la interferencia de Brooke, proporcionando a Gloria documentación de patrones similares del pasado de Brooke. No se trataba de venganza, sino de prevención, detener el ciclo de manipulación antes de que más personas resultaran heridas. A principios de diciembre, consulté con Linda Morris, una abogada ética especializada en casos de irregularidades financieras, para entender mis opciones. Tuve cuidado de enmarcar nuestras discusiones en términos hipotéticos al principio. Si alguien hubiera utilizado sistemáticamente la identidad y las cuentas de otra persona para cometer fraude financiero durante varios años, ¿cuáles serían las ramificaciones legales?, pregunté durante nuestra primera reunión. Eso dependería de las cantidades involucradas y de si la víctima quisiera presentar cargos, explicó Linda. Podría ir desde un proceso civil para recuperar los fondos hasta cargos penales por robo de identidad y fraude. ¿Y si la víctima quisiera justicia, pero no necesariamente un procesamiento penal de un miembro de la familia? Linda me dedicó una mirada de complicidad. Hay formas de asegurar consecuencias sin involucrar al sistema de justicia penal. Una demanda formal de restitución, pruebas documentadas compartidas con las partes apropiadas y la amenaza de acciones legales suelen ser eficaces. Con la guía de Linda, desarrollé un plan de 3 fases. Fase 1, restauración profesional. Esto ya estaba en marcha con mi ascenso reinstaurado y la limpieza de mi reputación profesional. Fase 2, verdad familiar. Esto implicaría una exposición controlada de pruebas a miembros clave de la familia, dándoles la oportunidad de entender el panorama completo antes de cualquier revelación pública. Fase 3, protección. Esta fase final se centraba en evitar que Brooke dañara a la familia e intereses comerciales de Carter, al tiempo que le ofrecía un camino hacia la rendición de cuentas que no necesariamente involucrara un proceso legal. La decisión más difícil fue qué hacer con mi madre. A pesar de su revelación en la boda, Catherine había intentado desde entonces dar marcha atrás, afirmando que se había equivocado o confundido. Me había llamado repetidamente, pidiéndome que dejara pasar las cosas por el bien de la familia. Decidí darle una oportunidad de enmendarse confrontándola con las pruebas que había reunido. Nos reunimos para almorzar en un restaurante tranquilo donde le mostré una pequeña muestra de la documentación. Por esto dijiste lo que dijiste en la boda, ¿verdad?
Le pregunté mientras ella miraba los correos electrónicos entre Brooke y Mark. ¿Descubriste lo que estaba haciendo? Las manos de Catherine temblaron ligeramente mientras apartaba los papeles. Encontré algunas cosas, sí. Pero Claire, esto es un asunto de familia. Debería mantenerse en privado. ¿En privado? Brooke intentó deliberadamente destruir mi carrera, mis relaciones, mi hogar. Me ha estado robando durante años, y ahora está haciendo lo mismo con Carter y su familia. Ella siempre ha necesitado más atención, más seguridad, dijo Catherine a la defensiva. Si entendiera sus antecedentes, por lo que ha pasado. Sé que no es la hija biológica de papá, interrumpí. Él me lo dijo. Catherine palideció. No tenía derecho. Tenía todo el derecho. Así como yo tengo todo el derecho de exponer lo que Brooke ha hecho, a menos que estés dispuesta a ayudarla a asumir la responsabilidad y enmendarse. La respuesta de mi madre fue decepcionante pero no sorprendente. ¿De qué serviría exponer todo esto? Solo destrozaría a la familia. ¿No puedes simplemente mantener tu distancia de ella y seguir adelante? Por mí. En ese momento, me di cuenta de que Catherine nunca priorizaría mi bienestar por encima del de Brooke o de su propia comodidad. La dinámica familiar estaba demasiado arraigada, la disfunción demasiado normalizada. Si iba a haber un cambio, tendría que venir de fuera del sistema. Lo siento, mamá, dije, recogiendo mis pruebas. Pero no puedo seguir permitiendo esto. Lo que suceda a continuación depende de Brooke, no de mí. A medida que se acercaba la Navidad, hice los preparativos finales para la reunión familiar que serviría de escenario para la fase 2 de mi plan. La familia de Carter nos había invitado a todos a su finca para la cena de Navidad, un territorio neutral donde la verdad finalmente podría ser revelada. Entendía los riesgos de lo que estaba a punto de hacer. Las relaciones podrían alterarse o terminar permanentemente. Pero como la doctora Guayace me había ayudado a ver, las relaciones que pensaba que tenía con mi hermana y mi madre nunca habían sido reales. Se habían construido sobre mentiras, manipulación y desigualdad. La noche antes de Nochebuena, Evelyn y yo nos sentamos junto a su chimenea, viendo las llamas danzar mientras la nieve caía suavemente afuera. ¿Estás segura de que estás lista para esto? Preguntó, sus sabios ojos estudiando mi rostro. Lo estoy, respondí con una calma sorprendente. Ya no se trata de venganza. Se trata de la verdad, las consecuencias y, finalmente, de liberarme de patrones que han herido a demasiada gente durante demasiado tiempo. Evelyn se acercó y me apretó la mano. Eres más fuerte de lo que yo era a tu edad. Vi lo que Catherine les estaba haciendo a ustedes, chicas, pero no intervine con la suficiente fuerza. No cometeré ese error de nuevo. Mientras me iba a la cama esa noche, sentí que una extraña paz descendía sobre mí. Mañana lo cambiaría todo. Pero por primera vez en mi vida, estaba lista para mantenerme en mi verdad, sin importar las consecuencias. La Nochebuena llegó con un clima invernal perfecto de Nueva Inglaterra, una fresca capa de nieve cubriendo el paisaje, temperaturas lo suficientemente frías como para escarchar las ventanas, pero no tan gélidas como para hacer peligroso el viaje. La finca de los Sterling parecía sacada de una tarjeta navideña, con elegantes luces blancas perfilando la arquitectura colonial y coronas de hoja perenne adornando cada ventana. Llegué temprano, habiendo acordado con Gloria ayudar con los preparativos finales. Llevaba un vestido verde esmeralda simple pero elegante, mi cabello peinado en ondas sueltas, un marcado contraste con mi habitual coleta práctica. La Claire que entró en esa casa no era la misma mujer que se había quedado conmocionada en la boda de su hermana 6 meses antes. «Estás preciosa, querida», dijo Gloria, saludándome en el gran vestíbulo decorado con un árbol de Navidad de casi 4 metros. Y notablemente tranquila. Considerando que he tenido meses para prepararme, respondí, entregándole la botella de vino que había traído. No más sorpresas, solo la verdad. Trabajamos juntas para organizar los asientos para la cena, colocando estratégicamente a los actores clave donde debían estar. El padre de Carter, Edward, en un extremo de la mesa, Gloria en el otro. Carter y Brooke se sentarían en medio de un lado, con mis padres frente a ellos. Paige estaría junto a Carter, y yo me sentaría al lado de mi padre, en diagonal a Brooke, lo suficientemente cerca para mantener el contacto visual, pero no directamente frente a ella.
A medida que otros invitados comenzaron a llegar, mantuve una actitud agradable y relajada. Mi padre parecía nervioso, mi madre excesivamente alegre mientras repartía regalos perfectamente envueltos. Brooke entró como una reina, vistiendo un vestido rojo de diseñador, con Carter siguiéndola un paso por detrás, luciendo incómodo en su suéter navideño. «Claire», dijo Brooke, dándome un beso al aire en la mejilla. «Me encanta el vestido». ¿Había rebajas en Tijuana Max? La puya familiar fue lanzada con una dulce sonrisa. «Es vintage, en realidad», respondí con suavidad. «De la colección de la abuela». Capté el asentimiento aprobador de Gloria desde el otro lado de la sala. Durante la hora del cóctel, noté que Brooke se ponía cada vez más tensa al observar mis interacciones fluidas con la familia Sterling. Paige y yo compartimos varias conversaciones privadas, intercambiando miradas que claramente inquietaron a mi hermana. Carter también pareció notarlo, observándonos con ojos curiosos mientras saboreaba un único vaso de whisky escocés. La cena fue una obra maestra de la tradición navideña: pavo asado, costilla de ternera y todos los acompañamientos servidos en la vajilla antigua de la familia Sterling. La conversación fluyó de forma natural, aunque noté que mi madre intentaba repetidamente dirigir la atención hacia el reciente trabajo benéfico de Brooke y lejos de mi nuevo ascenso. «Claire, cuéntales a todos sobre tu beca de investigación», sugirió Gloria durante una pausa, contrarrestando eficazmente los esfuerzos de Catherine. Edward quedó bastante impresionado cuando se lo mencioné. Mientras se servía el postre, el famoso pastel de manzana de Evelyn junto al tradicional pudín de ciruelas de Gloria, Gloria golpeó suavemente su copa de cristal. «Antes de terminar nuestra comida, me gustaría sugerir que intercambiemos un regalo especial cada uno esta noche, guardando el resto para mañana. En mi familia, siempre abríamos un regalo en Nochebuena». Hubo murmullos de acuerdo, y el ama de llaves de Gloria trajo un carrito con una selección de paquetes envueltos. «Yo empezaré», dijo Gloria, cogiendo una caja de tamaño mediano envuelta en papel plateado. «Esto es para todos nosotros, en realidad, pero Claire tendrá el honor de abrirlo». Sentí los ojos de Brooke clavados en mí mientras Gloria colocaba la caja en mis manos. Con una calma deliberada, la desenvolví para revelar un elegante ordenador portátil. «Gracias, Gloria, pero no entiendo», dije, interpretando mi papel. «No es un ordenador cualquiera, querida. Contiene una presentación especial. Mi regalo para esta familia es la verdad». La voz de Gloria era suave pero firme mientras se dirigía a la mesa. «Claire ha preparado algo que creo que todos necesitan ver». Abrí el portátil, que ya estaba conectado al sistema de proyección oculto del comedor. Con un solo clic, las luces se atenuaron ligeramente y una pantalla descendió de un compartimento oculto en el techo. Carter pareció sorprendido. Claramente, su abuela había actualizado su sistema audiovisual sin mencionarlo. «¿Qué es esto?», exigió Brooke, con la voz tensa. «Solo mira», dije, haciendo contacto visual con ella por primera vez esa noche. La presentación comenzó con un título simple: un patrón de comportamiento. Lo que siguió fue una exhibición metódicamente organizada de pruebas, comenzando con los primeros incidentes documentados del sabotaje de Brooke y progresando cronológicamente a lo largo de los años. Narré con calma mientras correos electrónicos, extractos bancarios, mensajes de texto y conversaciones grabadas aparecían en la pantalla. Esto es de 2018, cuando Brooke comenzó a interferir en mi relación con David Lee. Aquí está ella diciéndole que yo estaba viendo a otra persona, mientras simultáneamente me decía que él había sido infiel. La familia observaba en un silencio atónito mientras las pruebas se acumulaban. Mi padre parecía cada vez más enfermo, mientras que el rostro de mi madre se había vuelto rígido por la negación. Carter miraba la pantalla con creciente horror, mirando ocasionalmente a su esposa, cuya expresión se había transformado de la indignación al cálculo y a una rabia apenas contenida. «Esta sección documenta el sabotaje sistemático de mi carrera médica», continué, mostrando la correspondencia entre Brooke y el Dr. Pierce. «Gracias a la intervención del Dr. Sharma, pude restaurar mi reputación profesional, pero el daño podría haber sido permanente. Cuando llegué a la evidencia del robo financiero, mostrando años de pequeñas retiradas de nuestra cuenta compartida que sumaban más de $30.000, Brooke finalmente estalló. «Esto es ridículo. Siempre has estado celosa de mí, y ahora estás fabricando pruebas porque no soportas que esté felizmente casada y tenga éxito». Permanecí tranquila.
Cada documento se puede verificar de forma independiente. Los extractos bancarios son reales. Los correos electrónicos se pueden autenticar. No he fabricado nada, Brooke. Carter, nos vamos, declaró Brooke, levantándose bruscamente. No me sentaré aquí para ser atacada por mi hermana trastornada en Nochebuena. Pero Carter no se movió. Siéntate, Brooke, dijo en voz baja. Quiero ver el resto. La prueba más condenatoria llegó al final, la documentación de la reciente manipulación de Brooke en el negocio familiar de los Sterling. Correos electrónicos a miembros de la Junta sugiriendo que el padre de Carter estaba considerando vender sin consultar a su hijo. Mensajes a la madre de Carter cancelando compromisos familiares en su nombre sin su conocimiento. Consultas financieras sobre la estructura del fideicomiso familiar Sterling. Cuando la presentación concluyó, hubo un momento de silencio total antes de que Gloria hablara. He llevado a cabo mi propia investigación, dijo, su voz firme a pesar de su edad. Todo lo que Claire ha presentado es consistente con lo que yo encontré. Brooke ha estado intentando crear división en nuestra familia, tal como lo hizo en la suya. Eso no es verdad. La voz de Brooke había adquirido un tono desesperado. Claire siempre ha estado celosa de mí. Mamá, diles. Todos los ojos se volvieron hacia Catherine, que pareció encogerse en su silla. Brooke siempre ha necesitado atención extra, comenzó débilmente. Basta, Catherine, interrumpió mi padre con una firmeza inesperada. No más excusas. Lo que sucedió a continuación dejó a todos atónitos. Paige se levantó y caminó hacia el portátil, insertando una pequeña memoria USB. Hay una prueba más que todos deberían escuchar. La grabación que se reprodujo fue una conversación entre Brooke y mi madre, claramente grabada sin su conocimiento, fechada solo 2 semanas después de la boda. La voz de Brooke llenó la sala. No puedo creer que dijeras eso en mi boda. Después de todos estos años ayudándome, ¿de repente te crece una conciencia? Estaba disgustada, respondió la voz grabada de Catherine. Prometiste que pararías después de casarte con Carter. Pero luego me enteré de las consultas sobre el fideicomiso de los Sterling. Eso es diferente. Carter merece saber lo que su familia está planeando realmente. Además, Claire se lo merecía. Siempre actúa tan perfecta, mucho mejor que todos. Lo de la junta del hospital fue divertidísimo. ¿Viste su cara cuando no le dieron ese ascenso? El suspiro grabado de Catherine estaba cargado de resignación. Solo ten más cuidado. Si tu padre se enterara de todo lo que has hecho. De todos modos, él no es mi verdadero padre, así que, ¿a quién le importa lo que piense? La risa de Brooke fue escalofriante por su crueldad. La grabación terminó, y la sala estalló en caos. Brooke se abalanzó sobre el portátil, pero Carter la sujetó del brazo. No lo hagas, dijo, su voz más fría de lo que nunca la había oído. Se acabó, Brooke. Mi madre había hundido la cara en las manos, mientras que mi padre estaba sentado rígidamente erguido, su expresión una máscara de dolor y resolución. ¿Cuánto tiempo hace que lo sabes? Exigió Brooke, volviéndose hacia mí con odio en los ojos. ¿Sobre tu sabotaje? Meses. Sobre que no eres la hija biológica de papá. Desde agosto. Pero no es por eso que estoy haciendo esto. La biología no importa. Lo que has hecho, sí. Gloria se levantó, su porte regio imponiendo atención a pesar de su edad. Creo que sería mejor que Brooke se fuera ahora. Edward, por favor, haz que Tom traiga el coche. No puedes echarme. Protestó Brooke. Carter, diles. Pero Carter ya se estaba quitando el anillo de bodas. Me quedaré con mis padres esta noche. Mi abogado se pondrá en contacto contigo después de las fiestas para los trámites de separación. No puedes hacer esto. Soy tu esposa. Un matrimonio construido sobre mentiras no es un matrimonio en absoluto, dijo Carter en voz baja. No sé quién eres realmente, pero sé que no puedo pasar mi vida contigo. Mientras escoltaban a Brooke fuera de la sala, todavía protestando su inocencia a pesar de la evidencia irrefutable, Catherine intentó seguirla. Quédate, Catherine, dijo mi padre con firmeza. Tenemos mucho de qué hablar como familia. El resto de la noche fue sombrío pero catártico.
Carter se disculpó conmigo por no haber visto antes la verdadera naturaleza de Brooke. Mi padre se disculpó por años de comportamiento permisivo. Gloria me agradeció por proteger el negocio de su familia. Solo mi madre permaneció en negación, alternando entre defender a Brooke y culparme por exponer asuntos familiares públicamente. Esto no se hizo por venganza, expliqué al grupo mientras nos trasladábamos a la sala de estar, dejando las pruebas expuestas sobre la mesa del comedor. Se trataba de romper un ciclo que ha herido a demasiada gente durante demasiado tiempo. Evelyn, que había estado observando en silencio durante toda la noche, finalmente habló. Catherine, le hiciste a tu hermana lo mismo que Brooke le hizo a Claire. La diferencia es que Claire eligió romper el patrón en lugar de perpetuarlo. Cuando la noche llegaba a su fin, con planes para más discusiones después de las fiestas, sentí una abrumadora sensación de liberación. La verdad finalmente había salido a la luz, y aunque las consecuencias continuarían desarrollándose, la carga del secreto se había levantado. Rechacé la invitación de Gloria de pasar la noche, eligiendo en su lugar volver a casa de Evelyn. Mientras me preparaba para irme, Carter se me acercó en privado. Gracias, dijo simplemente. Me habría llevado años verlo por mi cuenta, si es que alguna vez lo hacía. Siento que tuviera que ser de esta manera, respondí sinceramente. Él negó con la cabeza. No lo sientas. Mejor 6 meses de verdad dolorosa que toda una vida de mentiras cómodas. Mientras conducía por las calles nevadas hacia Cambridge, reflexioné sobre lo diferente que había resultado esta Navidad de cualquiera que hubiera podido imaginar un año atrás. La familia que había conocido había cambiado irrevocablemente. Pero quizás ahora había una oportunidad de construir algo más saludable a partir de las ruinas. 6 meses después de esa fatídica Nochebuena, el verano había regresado a Boston, trayendo consigo un nuevo crecimiento y una sanación inesperada. La mañana de principios de junio me encontró en mi nueva oficina en el Boston Memorial Hospital, con la placa en la puerta que decía Dra. Claire Harris, jefa de investigación neurológica. El ascenso que una vez me habían negado había sido superado por un puesto aún más prestigioso, liderando un estudio innovador sobre la regeneración neuronal después de lesiones cerebrales traumáticas. El último medio año había traído un cambio tremendo, profesional y personalmente. Mi trabajo había florecido sin el constante socavamiento de Brooke. Mis colegas, ahora conscientes de lo que había sucedido, se habían unido a mí con apoyo y oportunidades de colaboración. El Dr. Sharma se había convertido en un mentor, guiando mi investigación y animándome a publicar hallazgos que ahora estaban ganando reconocimiento en la comunidad médica. Más sorprendente fue mi vida personal. El Dr. Matthew Connor, un neurocirujano que me había defendido ante la junta del hospital durante las falsas acusaciones, me había invitado a tomar un café en enero. Lo que comenzó como un aprecio colegial se había convertido en algo más profundo. A sus 36 años, Matthew era reflexivo y directo, sin ninguno de los juegos que había experimentado en relaciones pasadas. Estábamos tomando las cosas con calma, pero por primera vez en años, me sentía segura en una conexión romántica. Mi situación de vida también había cambiado. Con mi carrera en terreno firme, había comprado una pequeña casa victoriana cerca del barrio de Evelyn en Cambridge. Mi abuela, ahora con 83 años pero tan lúcida como siempre, había decidido vender su casa más grande y mudarse a mi apartamento del jardín, dándonos a ambas independencia mientras permanecíamos lo suficientemente cerca para el té y la conversación diarios. El panorama familiar había cambiado drásticamente. El divorcio de Carter y Brooke se había finalizado en tiempo récord, acelerado por la montaña de pruebas y el comportamiento cada vez más errático de Brooke al enfrentarse a la verdad. La familia Sterling había protegido sus intereses comerciales, eliminando a Brooke de cualquier puesto de influencia y realizando una auditoría exhaustiva para asegurar que no se hubiera producido ningún daño duradero. Mi padre, Richard, había sorprendido a todos al encontrar su voz después de décadas de aquiescencia. Se había mudado de la casa familiar en febrero, alquilando un apartamento en el centro mientras él y Catherine intentaban terapia de pareja. Su futuro seguía siendo incierto, pero él había establecido límites claros por primera vez en su relación. El viaje de Catherine había sido más complicado. Inicialmente, se había aferrado a defender a Brooke, acusándome de exagerar y manipular pruebas. Pero a medida que salía más verdad a la luz, incluyendo detalles de los comentarios despectivos de Brooke sobre ella a sus espaldas, Catherine se había visto obligada a confrontar su propio papel en la creación de la dinámica familiar.
Nuestra relación seguía siendo tensa, limitada a reuniones ocasionales para almorzar donde las conversaciones se mantenían cuidadosamente neutrales. El desarrollo más inesperado llegó en abril, cuando recibí un correo electrónico de Brooke. Después de la exposición de Nochebuena, había desaparecido de Boston, según se decía, alojándose con amigos en Nueva York. Su mensaje fue breve pero impactante: llevo 3 meses en terapia. Mi médico cree que tengo un trastorno de personalidad narcisista. No sé si lo creo, pero lo estoy intentando. Si estás dispuesta a hablar, me gustaría tratar de entender lo que pasó entre nosotras. B. Tras consultarlo con la doctora Guayace y considerarlo cuidadosamente, había respondido con cautela, abierta a la posibilidad de sanar, pero exigiendo rendición de cuentas como requisito previo. Habíamos intercambiado algunos mensajes desde entonces, cada uno revelando una Brooke que nunca había conocido, vulnerable, insegura y posiblemente, por primera vez, honesta. Habíamos acordado reunirnos en persona la semana siguiente, con nuestros terapeutas presentes, para comenzar lo que sin duda sería una conversación larga y difícil sobre nuestro pasado compartido y si alguna forma de relación era posible en el futuro. La terapia familiar también había comenzado, revelando las raíces de la disfunción que se remontaban a generaciones. Resultó que nuestra abuela materna había tenido favoritismos con sus hijas, al igual que Catherine con nosotras, creando un patrón de competencia y resentimiento que había envenenado a ambas generaciones. Catherine estaba comenzando, lenta y dolorosamente, a reconocer su papel y el daño que había causado. En una cálida tarde de domingo de junio, organicé una pequeña cena en mi nuevo hogar. La mesa en mi patio trasero estaba puesta para 6, Evelyn, Paige, que se había convertido en una amiga cercana, Matthew, el Dr. Sharma y su esposa, Priya, y yo. Estas personas representaban mi familia elegida, las conexiones de apoyo que había construido mientras me liberaba de dinámicas tóxicas. Mientras disfrutábamos del postre y el café bajo las luces de guirnalda en el crepúsculo, me encontré reflexionando sobre el viaje del último año. Me gustaría hacer un brindis, dije, levantando mi copa. La conversación se calmó mientras mis invitados volvían sus rostros atentos hacia mí. Por la hija que aprendió que la familia se define por el amor y la verdad, no por la sangre y los secretos. Los ojos de Evelyn brillaron con lágrimas contenidas al reconocer las palabras, una reapropiación del brindis de boda de mi madre que había iniciado todo este viaje. A la mañana siguiente, recibí una notificación sobre la próxima comparecencia de Brooke ante el tribunal por la restitución financiera relacionada con los fondos que había tomado de nuestra cuenta compartida. Mi abogado me había aconsejado asistir, pero después de una cuidadosa consideración, lo rechacé. Mi presencia no era necesaria para que se hiciera justicia, y mi energía estaba mejor empleada en construir mi nueva vida que en revisitar el dolor del pasado. Mientras cerraba mi portátil y me preparaba para mi día en el hospital, pensé en las generaciones de mujeres de mi familia que habían estado atrapadas en ciclos de favoritismo, competencia y resentimiento. Quizás por primera vez en la historia de nuestra familia, ese ciclo se había roto. El coste había sido alto, relaciones dañadas o perdidas, verdades dolorosas expuestas. Pero la libertad al otro lado valió la pena. La verdadera venganza, había llegado a entender, no consistía en exponer a Brooke o verla castigada. Consistía en liberarme de dinámicas tóxicas y crear una vida definida por conexiones auténticas en lugar de manipulación y engaño. La victoria final no era ganar contra mi hermana, sino negarme a jugar un juego que no tenía verdaderos ganadores, solo diferentes grados de pérdida. A medida que el verano florecía en Boston, también lo hacía mi convicción de que el futuro sería diferente del pasado. El viaje de sanación apenas había comenzado para mí y para mi familia. Pero por primera vez, caminábamos a la luz de la verdad en lugar de en las sombras de los secretos. Sé que muchos de ustedes que están viendo han experimentado traiciones familiares o han descubierto verdades dolorosas sobre aquellos en quienes más confiaban. Sus comentarios en mis vídeos anteriores me han mostrado cuán universales pueden ser estas luchas. Si mi historia ha resonado con ustedes, por favor, tómense un momento para darle me gusta a este vídeo y suscribirse a mi canal, donde compartiré más sobre mi viaje continuo hacia la sanación y la construcción de relaciones saludables después de un trauma familiar. Me encantaría leer sus pensamientos en los comentarios de abajo. ¿Alguna vez han tenido que elegir entre la lealtad familiar y su propio bienestar? ¿Qué les ayudó a seguir adelante después de una traición? Sus experiencias podrían ayudar a otra persona que esté recorriendo un camino similar en este momento. Gracias por ser testigos de mi historia.
Recuerden que romper los ciclos familiares tóxicos no es egoísta, es un acto de valentía que puede sanar a generaciones venideras. Si encontraron valor en este vídeo, por favor, compártanlo con alguien que pueda necesitar escuchar que no está solo en sus luchas familiares. Hasta la próxima, soy Claire, deseándoles verdad, sanación y el coraje para crear la familia que merecen, ya sea de nacimiento o elegida.